Llegamos a la última parte de esta clase donde voy a tratar de ser breve y de no dejarles otro video de 1 hora de duración, pero quería tomar específicamente la situación de los testimonios de las víctimas en este tipo de delitos, sobre todo porque es donde más se ha instalado la necesidad de establecer algunos mecanismos particulares para tomar los testimonios. Esto ya lo hemos ido desarrollando, hablé un poco de la cámara Gesell y del lugar que ocupa la persona que hace la entrevista en cámara Gesell, pero la cámara Gesell no es la única forma particular de toma de testimonio y quisiera explorar esto en las láminas que siguen. Básicamente, y por eso va a ser corto el video porque no pretendo hacerles una lectura de la normativa vigente, pero sí quisiera tomar algunas cuestiones que están vigentes en términos normativos para que intentemos pensar cómo eso impacta en la forma que debe dársele a un procedimiento de toma de declaración de una víctima en este tipo de casos. Eso es lo que voy a hacer en este último video y vamos a avanzar con la primera regulación que me gustaría que consideremos. Y en primer lugar quisiera tomar algunos puntos de la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es de 2013 y ustedes saben, es la observación en la que el comité profundiza en qué significa que el interés superior del niño, niña y adolescente sea considerado en forma primordial. Concretamente, yo quisiera tomar lo que se establece en los puntos 53 y 54 porque se refieren justamente a la opinión del niño, niña y adolescente, ¿no? Y como estamos hablando en esta clase de declaraciones testimoniales y uno de los aspectos que es particular en este tipo de procesos es cómo se toma la declaración del niño, niña o adolescente, me parecía importante recordar que este es un marco que rige en nuestro país para nuestros procedimientos judiciales y sobre todo por lo que dice la última oración del punto 54, que es lo único que les voy a leer porque el resto ustedes lo conocen y lo tienen ahí en la lámina. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de los niños en este tipo de situaciones debe someterse a una evaluación individual, que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de decisiones y permita introducir ajustes razonables y prestar apoyo en caso necesario para garantizar su plena participación en la evaluación de su interés superior. Entonces, de esto lo que surge para mí en materia judicial, en el ámbito penal, son varias cuestiones que tenemos que considerar. En primer lugar, que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes decir su palabra. Decir su palabra. Entonces, esto no es una obligación, pero sí es un derecho. Sobre este tema voy a volver bastante en este video. En segundo lugar, que la obligación es del ámbito institucional, en términos de generar los ajustes para que la palabra de ese niño, de esa niña o de esa persona adolescente sea considerada en una situación de igualdad. Entonces acá aparece la perspectiva de infancia en estos términos concretos de establecerle a quienes intervienen en un proceso judicial la obligación de observar la declaración de un niño, de una niña o de un adolescente, considerando sus particularidades y a partir de esas particularidades generándole un marco de igualdad. Esto, ¿qué puede querer decir?
En el video anterior yo les decía, si bien quien toma una entrevista en cámara Gesell no puede ser considerada como perita porque no va a dar una conclusión de la cámara Gesell en términos de esto sucedió o este niño es creíble, sí tiene una experticia que puede ayudar a poner en pie de igualdad la declaración de ese niño o esa niña. Por ejemplo, explicando cuál es la capacidad de comunicación del niño o niña en función a su edad. Por ejemplo, comunicando cuáles son las razones por las que un niño o una niña no puede nombrar a los órganos reproductores como los nombraría un adulto. Por ejemplo, explicando cuál es una posible explicación para una determinada actitud que tiene el niño o niña en el contexto de la entrevista. Y por supuesto, previamente a esto, en su calidad de experta o experto, haciendo las preguntas al niño o la niña de forma tal que pueda responderlas, es decir, no complejizando las preguntas, utilizando un lenguaje adecuado, respetando también el espacio del niño o la niña, identificando cuándo una situación puede ser revictimizante. Entonces, esta persona que designamos para que tome la entrevista en cámara Gesell es un apoyo o un ajuste necesario para que la declaración de ese niño o de esa niña sea comprendida en pie de igualdad en un proceso judicial. Ahí tenemos entonces un ajuste razonable que le hacemos al proceso para que esta persona pueda dar su testimonio, para que pueda escucharse su palabra y para que su opinión pueda ser tenida en cuenta. ¿Siempre es necesario hacer esto? No, esto es necesario cuando existe la necesidad de realizar un ajuste razonable para que esta persona dé su palabra. Pero imagino el caso de una persona adolescente que quiere concurrir al juicio a declarar, pero no quiere hacerlo frente a la persona que está indicando como su agresora. En este caso, yo tengo que tomar una cámara Gesell si su voluntad, su deseo, el ejercicio de su derecho a dar su opinión y a dar su palabra quiere hacerlo a través de concurrir al juicio. Yo puedo decirle no, vos no podés concurrir al juicio, vos tenés que declarar en cámara Gesell. No, porque allí el ajuste que yo tengo que hacerle al proceso es posibilitarle a esta persona que concurra a declarar al juicio, pero que lo haga sin la presencia de la persona que está indicando como su agresora al momento de dar la declaración. Y esto hoy es perfectamente realizable, ya sea poniendo a la persona en otro lugar para que escuche la declaración, ya sea posibilitándole a la defensa técnica la presencia y luego la consulta con la persona, pero hay varios mecanismos que permiten hacer un ajuste al proceso en función a esto, a garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a dar su palabra, realizando los ajustes necesarios para que esa palabra sea considerada en una situación de igualdad con el resto de la información que se va a tomar en el juicio. ¿Qué me parece relevante a mí de estos puntos 53 y 54? La noción de derecho del niño, niña o adolescente. Dar su palabra, dar su opinión, decir qué es lo que pretende, decir qué espera del proceso, decidir cómo quiere participar en el proceso de acuerdo a sus posibilidades y a su autonomía, es un derecho, no es una obligación.
Entonces, así como es un derecho, como es una obligación, generar un proceso que esté pensando en todos los posibles ajustes que deben realizarse en función a las características particulares que pueda presentar cada caso que involucre como víctima a una niña, niño o adolescente, no es un derecho de la institución, en este caso de la Administración de Justicia, imponerle al niño, niña o adolescente un solo formato. La obligación es diseñar varios formatos que permitan ajustar el proceso ¿a qué? A las características propias del caso, a las situaciones específicas del contexto y a las posibilidades propias de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Yo creo que cuando se dan estas situaciones en las que se nos pone un solo formato y se nos pretende obligar a que ese sea el formato, lo que podemos hacer es recurrir a esta opinión para recordarle a quien está intentando imponer una obligación donde en realidad hay un derecho del niño y de esa manera generar el marco más adecuado para escuchar la palabra del niño, niña o adolescente. Por otra parte, desde el marco de lo normativo, creo que siempre tenemos que tener en cuenta las reglas de Brasilia, ¿no? Y acá, nuevamente, yo les estoy dejando algunas cosas que me parecen relevantes, que la regla 3 establece que una de las razones de vulnerabilidad o de identificar a una persona como persona en condición de vulnerabilidad es la edad, y que además hay una serie de circunstancias que también son tenidas en cuenta a la hora de establecer el nivel de vulnerabilidad o la profundidad de la vulnerabilidad de una persona, como son las circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales. Entonces, esto me parece también importante porque cuando pensemos en los ajustes que tiene que tener un proceso para posibilitarle al niño o niña el ejercicio de sus derechos en una condición de igualdad, lo que tenemos que trabajar es en mostrarle a quien toma las decisiones, al tribunal generalmente, pero también a la fiscalía en muchos casos, cuán profunda es la vulnerabilidad de la persona, que no solamente va a estar dada por la edad, también puede estar dada por el género, también puede estar dada por su situación física o su situación mental y también puede estar dada por estas circunstancias. Entonces, las reglas de Brasilia para mí son el instrumento normativo que tenemos para trabajar con la herramienta de la interseccionalidad y a partir de una mirada interseccional identificar en cada caso concreto cuán profunda es la vulnerabilidad de la persona que estamos representando, asumiendo que siempre partimos de una situación de vulnerabilidad normativa porque estamos representando a niños, niñas o adolescentes. Entonces ahí ya tenemos una condición de vulnerabilidad, pero cruzar esa condición con el resto de condiciones que puedan generarse nos va a permitir también sustentar de mejor manera y con mejor argumentación las razones por las que vamos a pedir que se realicen determinados ajustes en el procedimiento para que esta persona que representamos pueda ejercer sus derechos en un plano de igualdad. Y esto se complementa concretamente con la regla 4 de las reglas de Brasilia, que nos dice que la concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad tiene que ver con la observación de sus características específicas. Entonces, para partir y para construir el relato fáctico de nuestras teorías jurídicas, tener en consideración esto para describir cuál es la situación de la persona que estamos representando va a ser importante en términos de lo que vamos a solicitar. Por eso las reglas 3 y 4 tenemos que tenerlas presentes siempre como este mapa de interseccionalidad para identificar esto. ¿Cuán profunda es la situación de vulnerabilidad que presente una persona y en función a la intensidad o profundidad de esa vulnerabilidad,
cuántos ajustes requerimos en el procedimiento concreto en el que estamos interviniendo. Y en las láminas que siguen yo les estoy dejando una serie de tablas en las que lo que he intentado hacer es una combinación de las reglas de Brasilia estableciendo cuáles son las obligaciones específicas que se generan en función a cada condición de vulnerabilidad con la descripción de cómo se da esa condición de vulnerabilidad según las reglas. Entonces, fíjense ustedes que con relación a la edad, como obligaciones específicas encontramos la regla 5 y 6, donde se establece que todo niño, niña o adolescente debe ser objeto de especial tutela del sistema judicial en consideración a su desarrollo evolutivo. Y aquí aparece nuevamente esta cuestión de la autonomía progresiva como una variable de análisis en este tipo de procedimientos que nos obliga necesariamente a no pensar que la misma herramienta va a servir para todas las personas, desde una persona que tiene 0 años hasta una persona que tiene 18 años, sino que lo que tenemos que observar es cuáles son las necesidades en función al desarrollo específico de esa persona. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es un argumento más para no hacer jugar los derechos de la persona que estamos representando en contra de las expectativas, de la voluntad, del interés de participación que tiene esa persona en el proceso. Y en la materia en que trabajamos, considero que es sumamente importante cruzar lo que acabamos de ver sobre las obligaciones en el ámbito de la niñez con las obligaciones que se generan con relación a la victimización. Esto porque en este curso estamos viendo específicamente el trabajo que se realiza en la representación de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de violencias sexuales y que van a concurrir a un proceso penal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la protección de las víctimas también debe considerarse, y acá una de las cosas que me interesa resaltar de estas obligaciones que surgen de las reglas de Brasilia es que aparece algo que mencionábamos en la primera clase, y es que una de las obligaciones centrales es no incrementar la violencia que estas personas han sufrido a lo largo del proceso, es decir, no generar victimizaciones secundarias. Sabemos que en determinadas actividades hay una posibilidad de revictimización de las personas víctimas cuando transitan un proceso, porque lo venimos conversando. No es agradable ni es querido por una persona el tener que someter su cuerpo a determinadas revisiones, el tener que dedicarle tiempo, energía, preocupación a lo que sucede en un proceso, pero hay cuestiones que son necesarias y hay cuestiones que son innecesarias. Ya hemos hablado bastante de las cuestiones innecesarias, pero fíjense que aquí, desde la regla 12 de las reglas de Brasilia, que establece las obligaciones en materia de victimización, aparece con claridad esta cuestión de no profundizar la violencia. Y también aparece con claridad la cuestión de darles especiales protecciones a las víctimas en el tránsito por el proceso penal, sobre todo cuando se dan situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, acá también tenemos una serie de medidas que se encomiendan al sistema judicial y que son derechos de las víctimas, no obligaciones. Entonces, este es otro ámbito desde el que podemos argumentar al momento de realizar solicitudes de ajustes en la forma en que se desarrollan los procedimientos. Y el tercer ámbito con el que podemos hacer un cruce que está regulado por las reglas es el del género, porque en muchas situaciones nos va a tocar representar a víctimas que no solamente están en una situación de desigualdad por su edad, por ser víctimas, sino que también van a estar atravesadas por relaciones de género que
van a profundizar esas desigualdades. Entonces, observar las obligaciones específicas vinculadas con el género cuando podemos construir una argumentación en términos de cómo la relación de género entre agresor y persona agredida ha incidido en la forma en la que se dieron los hechos, es un tercer ámbito que podemos considerar para exigir que el proceso se ajuste a las necesidades de la persona que representamos y de esa forma se garantice su participación efectiva. Y en esta lámina yo les estoy copiando las obligaciones que están asociadas a las otras formas de vulnerabilidad que establecen las reglas de Brasilia, porque me parece que tener como este mapa puede servir para, en cada caso concreto, observar si desde aquí podemos derivar alguna exigencia de ajuste en el procedimiento o alguna exigencia específica en el procedimiento en función a la situación de vulnerabilidad que presente la persona que estamos representando. No se los voy a leer porque me van a querer matar y ya este video que les dije que iba a ser corto se está haciendo un poco largo. Ahora, con relación a la toma del testimonio en sí de niños, niñas y adolescentes, de este marco que presenté en este video, pero de todo lo que venimos viendo a lo largo de esta clase, yo creo que tenemos que derivar la obligación de evitar convertir en una obligación lo que en realidad es un derecho. El niño, la niña o la persona adolescente tiene derecho a tener determinados ajustes en el procedimiento en función a sus posibilidades de acuerdo a su edad y su autonomía. Entre esos ajustes, dado que es la persona que tiene la información directa sobre la situación de victimización, una de las posibilidades es que su declaración se tome en un ámbito protegido, como es la Cámara Gesell, pero no es una obligación. ¿Por qué me interesa señalar esto? No porque esté impulsando que los niños, niñas y adolescentes concurran masivamente a declarar a los juicios, pero sí porque hay determinadas circunstancias en las que puede significar un ámbito de reparación que esa persona concurra al juicio y declare frente a un tribunal. Si nos encontramos ante una situación en la que la persona tiene la autonomía suficiente como para tomar una decisión de estas características y nos dice, yo quiero que los jueces me escuchen directamente, el planteo en ese caso no puede ser no porque te van a escuchar a través de una cámara Gesell, sino que el planteo tiene que ser en términos de cómo se organiza el espacio en el que el tribunal va a escuchar esa declaración, quiénes y cómo pueden participar y en todo caso cómo se va a controlar de una forma más precisa que la usual el tipo de preguntas que se va a realizar a esa persona. Pero podemos pensar en múltiples formas de declaración. Podemos pensar en una declaración que no contenga preguntas, que la persona se siente a declarar, cuente lo que le pasó, se haga un cuarto intermedio y luego se evalúen qué preguntas se le van a poder hacer en términos aclaratorios. Podemos pensar en una declaración que esté con un acompañamiento. En algunas circunstancias vemos en los procedimientos que las víctimas concurren a declarar con un acompañante terapéutico, con un acompañante de confianza que está con ellas. Lo que no podemos pensar es en términos de comodidad institucional. Lo que no podemos decir es no, porque se regula la Cámara Gesell y la Cámara Gesell es el único mecanismo. Entonces, en la medida en que la persona quiere ejercer su derecho a hablar directamente en el juicio, primero, por supuesto, tenemos que garantizarnos de que esa persona sabe lo que va a pasar en el juicio, acceder a la información sobre qué cree que va a suceder en el juicio también, para decirle qué va a pasar y qué no va a pasar, y en función a eso acompañarla en su decisión.
acompañarla en su decisión. Sobre todo aquí, por supuesto, estoy hablando de casos de personas que están transitando la adolescencia, que pueden pretender algo distinto de ir a una cámara Gesell y puede significar un ámbito de reparación. Entonces, cuidado con esto de convertir en obligación el derecho a declarar de otra forma. Y en el mismo sentido, cuidado con la cuestión de, no, como ya cumplió la mayoría de edad, ahora tiene que venir a declarar. Por eso es importante tener en cuenta las reglas de Brasilia, porque con relación a las obligaciones vinculadas a la victimización, no limitan la edad. Y si ustedes ven las reglas de procedimiento de las reglas de Brasilia, para las situaciones de personas víctimas de delitos, se establece la obligación de los estados de buscar mecanismos protectores para que den su declaración independientemente de la edad que esas personas tengan. Entonces, el hecho de que una persona que ha sido víctima de un delito transitando su infancia o su adolescencia y ha dado su declaración en ese momento, cumpla la mayoría de edad al momento en el que se realiza el juicio. Sabemos lamentablemente que esto pasa en nuestro país porque las agendas de juicio nunca tienen la rapidez que las personas esperaríamos que tengan, pero el hecho de que esta persona haya cumplido la mayoría de edad no le genera una obligación de concurrir a declarar porque cumplió la mayoría de edad. Sí, nuevamente tiene el derecho, si quiere realizarlo, pero no tiene una obligación. No podemos convertir en obligaciones los derechos de las personas en ningún ámbito, menos cuando estamos hablando de personas que tienen una vulnerabilidad establecida convencionalmente. Segunda cuestión a evitar, la posición adultocéntrica en la toma de decisiones. Entonces, allí es donde sí aparece como necesidad la de, en algunos espacios, en algunos casos, con relación a algunas cuestiones, tener el apoyo de profesionales expertos que expliquen determinadas actitudes, determinados comportamientos, determinadas formas de expresión. Ahí yo creo que el ajuste es para el tribunal, que va a tomar una decisión en términos de mejorar la comprensión de por qué una niña declara en la forma en que declara, por qué un niño tiene las actitudes que tiene en la cámara Gesell, qué explicaciones se pueden encontrar a eso. Entonces, de la misma manera que en el video anterior les dije, cuidado con las pericias que no son necesarias, ahora les digo, cuando es necesario un ámbito de conocimiento específico para comprender mejor una situación, y esto es un ámbito de conocimiento en términos, si se quiere, teóricos, no en términos de yo intervine en este caso y puedo sacar esta conclusión, sino en términos de darle herramientas al tribunal para tomar una decisión. Eso es necesario de incorporar. ¿Por qué? Porque nos puede correr de la mirada adultocéntrica. Pero también la mirada adultocéntrica se da cuando, volviendo al tema anterior, decimos no. Acá el niño sí o sí declara en cámara Gesell, acá el niño no puede estar presente en la audiencia de juicio, porque ahí estamos tomando decisiones reemplazando la voluntad del niño, de la niña o del adolescente. Entonces aquí sí tenemos que tener muchos más cuidados, pero en ningún caso tenemos el derecho a reemplazar su posibilidad de tomar decisiones en la medida en que su autonomía lo posibilite. Y tercera cuestión que tenemos que evitar es la de desequilibrar las obligaciones derivadas de la tutela judicial efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Y vuelvo a lo que veíamos en la primera clase. El proceso penal es un espacio de tensión entre las garantías de la persona imputada y la tutela judicial efectiva. Entonces, por supuesto que yo tengo que tener siempre en mente
que la tutela judicial efectiva, que básicamente significa darle una respuesta reparadora a la persona que ha sido víctima de violencias sexuales, es una obligación. Pero yo no puedo, por esa obligación, olvidarme de las exigencias que tiene el proceso penal. Entonces, cuando llegamos a un juicio, que dijimos que es necesario que se construya una verdad por correspondencia. ¿Qué significa una verdad por correspondencia? Que yo tengo que tener un relato claro del hecho que se disputa y ese relato claro debe ser probado. ¿Necesariamente debe ser probado a través de testimonios directos? No, no necesariamente. Yo puedo tener un testimonio directo del niño o de la niña que es incompleto, pero puedo tener testimonios indirectos de personas que generan credibilidad y completan ese testimonio al decirme en la clase de ESI, volviendo al ejemplo que veíamos al principio, el niño relató todo esto. Y eso lo tendré que valorar. Lo que yo no puedo hacer es construir un contexto y no construir los hechos precisos que estoy trayendo a juicio. Entonces, lamentablemente vemos situaciones que son desgarradoras y esto es innegable, situaciones de niños, niñas, adolescentes que han sido sometidas a múltiples formas de violencia a lo largo de periodos de tiempo sumamente prolongados, pero aquí tenemos que recordar siempre que hay una serie de principios en materia penal que nos exigen precisión, que nos exigen descripción, que nos exigen corroboración, y esto sí tengo que tenerlo en consideración. Por eso esta clase ha sido un poco extensa, porque como para terminar con lo que empezamos, el instrumento central de producción de prueba en un juicio es el del testimonio de las personas, tanto personas que tengan información sobre los hechos como personas que vayan a declarar en términos periciales. Como ese es nuestro instrumento principal, tenemos que ocuparnos de analizar qué es lo que van a decir estas personas, de analizar cómo accedieron a la información estas personas, de construirle credibilidad a cada afirmación que van a realizar estas personas y de construir argumentaciones sólidas sobre la base de la información que efectivamente logramos producir a través de estas personas. Si estas personas que llevamos a declarar al juicio no producen información, nosotros no vamos a poder derivar conclusiones. Y si no producen información, no podemos pretender que la tutela judicial efectiva sea la bandera para exigir una condena. Entonces, también en esto tenemos que tener mucha claridad en que este trabajo paso a paso, este trabajo que empieza antes del juicio, este trabajo de analizar y mapear cómo vamos a producir la prueba, cómo vamos a ir construyendo cronologías a través de la prueba, es central para no tener luego una contraargumentación en términos de que estamos buscando una respuesta que no tiene respaldo probatorio. Bueno, con esto terminamos esta clase, espero que les sea de utilidad, sé que va a ser más cansadora que las anteriores o que debe haber sido más cansadora que las anteriores porque quedó bastante larga, pero me parecía que era necesario abordar todos estos puntos. Nos vemos en la clase siguiente.